El pulso de una nación puede cambiar en cuestión de segundos, y lo que parecía lejano se convierte en una decisión crucial. Desde los pasillos del poder en París hasta los campos de batalla de Ucrania, una intervención militar francesa podría alterar el equilibrio de toda Europa. Con estrategias en juego y decisiones que definirán el futuro, vamos a explorar cómo la historia, la política y el liderazgo convergen en un punto crítico. Este es el momento en que las palabras se transforman en acciones, y cada movimiento en el tablero puede reescribir el destino de millones. Número 1. Intervención militar francesa directa en Ucrania. El panorama internacional se tambalea. Francia, guiada por su histórico espíritu militar y diplomático, enfrenta un dilema crucial: ¿intervenir directamente en Ucrania o mantenerse al margen? En esta primera escena, el presidente Emmanuel Macron, un líder determinado pero consciente de las complejidades geopolíticas, evalúa la posibilidad de enviar tropas francesas al frente. La decisión no es simple. Intervenir podría ser visto como una provocación directa hacia Rusia y arrastrar a Europa a un conflicto de proporciones mayores. No obstante, Macron plantea que la lucha de Ucrania por su soberanía es también, en cierta medida, la lucha de Francia por su propia seguridad y estabilidad en el continente. Las imágenes televisivas y los debates en Francia se centran en la necesidad de acción, mientras el ejército francés se prepara para lo que podría ser una operación militar sin precedentes en tiempos recientes. Aquí entra en juego la noción de una intervención directa, es decir, la posibilidad de ver a soldados franceses desplegándose en tierras ucranianas. Esto evocaría memorias pasadas de conflictos europeos y pondría a prueba la cohesión de la OTAN. El dilema de Macron no es solo militar, es una cuestión existencial para Francia. El temor a que el conflicto en Ucrania desestabilice a Europa empuja a los líderes franceses a considerar seriamente una intervención directa, pero las consecuencias son imprevisibles. Francia debe sopesar el riesgo de un enfrentamiento directo con las tropas rusas, lo que podría desencadenar una escalada más amplia. La pregunta central sigue en el aire. ¿Es esta la mejor manera de apoyar a Ucrania o simplemente un camino hacia un desastre mayor? Los generales y asesores militares debaten fervientemente en reuniones estratégicas. Francia tiene un poderoso ejército, pero entrar en una guerra abierta podría poner en riesgo sus recursos y exponer debilidades logísticas. El despliegue de tropas francesas sería visto como un movimiento decisivo en la lucha contra Rusia, pero también significaría asumir una carga política y militar inmensa. Las imágenes de tropas francesas en Ucrania podrían cambiar el curso de la guerra, pero al mismo tiempo aumentar las tensiones a niveles peligrosos. Sin embargo, Macron no se amedrenta fácilmente. Número 2. La misión Águila de la OTAN. Francia, como una potencia influyente en la OTAN, lidera una operación clave en el marco de la misión Águila, establecida en Rumanía. Esta misión, diseñada para observar y prevenir la expansión del conflicto ruso-ucraniano, involucra a 1.000 soldados bajo mando francés. El propósito principal es monitorear los movimientos en la región, pero las tensiones crecen rápidamente, y lo que inicialmente era una fuerza de observación comienza a tomar un perfil más activo. Desde mayo de 2022, los soldados franceses han estado en tierra rumana, un país vecino de Ucrania, listo para actuar en caso de que las circunstancias lo requieran. Los ejercicios militares en la zona han sido cada vez más frecuentes y las maniobras militares conjuntas de la OTAN se han intensificado en los últimos meses. La presencia de la misión Águila es vista como una señal clara de que Francia y la OTAN están dispuestas a actuar si el conflicto se expande más allá de las fronteras ucranianas. La escena cobra fuerza cuando, en pleno invierno, la misión francesa enfrenta el desafío de adaptarse a las condiciones adversas de la región. Las tropas están bien equipadas, pero la logística para sostener una operación de largo plazo en esta zona resulta complicada. Sin embargo, los franceses están decididos a cumplir con su misión. Los 1.000 soldados no solo actúan como una fuerza de disuasión, sino que también sirven para enviar un mensaje a Rusia. La OTAN está alerta.
y cualquier movimiento hacia los países vecinos de Ucrania sería tomado como una provocación directa. Rumanía, por su parte, recibe con gratitud el apoyo de Francia y otros países aliados. La cooperación entre los países miembros de la OTAN se fortalece en medio de la amenaza de una mayor escalada. Las fuerzas francesas se entrenan con regularidad junto a los ejércitos de otros países europeos, preparándose para cualquier eventualidad. Sin embargo, la misión sigue siendo en gran parte de carácter preventivo. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto tiempo podrá mantenerse esta postura sin que se convierta en una intervención más directa? Los soldados franceses, mientras tanto, siguen con su labor. La frontera con Ucrania está tensa, y cada día que pasa, las noticias de los avances y retrocesos en el frente ucraniano llegan a sus oídos. Las reuniones estratégicas entre los comandantes de la OTAN se suceden mientras se planean posibles respuestas ante una incursión rusa en otros países de la región. La misión Águila puede parecer limitada en número, pero su importancia es enorme en el contexto actual. Este despliegue no solo se trata de fuerzas francesas. La misión incluye contingentes de Luxemburgo y Bélgica que se unen a las tropas bajo el mando de Francia. Esta cooperación multinacional demuestra el compromiso de la OTAN con la defensa de la región, pero también pone en relieve las limitaciones logísticas y tácticas a las que se enfrentan. En caso de un conflicto mayor, se necesitarían refuerzos, y los debates en las altas esferas militares giran en torno a cómo expandir la misión si la situación lo demanda. Número 3. Operación Croissant. La Operación Croissant, cuyo nombre suena casi inofensivo, es en realidad un plan estratégico de gran importancia para Francia. Esta intervención militar tendría como objetivo asegurar la ciudad de Odesa, una joya del Mar Negro, que podría quedar aislada si las fuerzas rusas logran avanzar en la región. En este escenario, Francia se plantea la misión de evitar que Ucrania pierda acceso al mar, lo que sería devastador para su economía y su capacidad de resistir la invasión. El nombre de la operación, aunque curioso, refleja el estilo típicamente francés de nombrar sus misiones militares. Pero no hay nada de ligero en el contenido de este plan. Francia, enfrentada a la posibilidad de que Rusia tome Odesa, planea desplegar tropas en la zona del Dnieper, río clave en la región. El objetivo es mantener abiertas las rutas de suministro y, al mismo tiempo, evitar que Rusia logre un control total del sur de Ucrania. Las tropas francesas se preparan para lo que podría ser una de las misiones más arriesgadas en años. La ciudad de Odesa es vital, no solo para Ucrania, sino para toda Europa, ya que su puerto es uno de los más importantes del Mar Negro. Francia sabe que, si se permite que Rusia tome Odesa, las repercusiones serían catastróficas para la estabilidad del continente. Por ello, la Operación Croissant no es solo una maniobra militar, es una declaración de intenciones. En la escena, los altos mandos militares discuten los detalles de la operación. La idea es clara: proteger a Ucrania de ser aislada. Sin embargo, las complicaciones logísticas son numerosas. Las tropas francesas tendrían que avanzar desde Rumanía a través de Moldavia, un país que, aunque neutral, podría verse envuelto en el conflicto si las cosas se complican. Además, las carreteras y puentes en la región han sido dañados por los bombardeos rusos, lo que añade un desafío adicional al plan. El avance hacia Odesa no sería fácil. Las tropas francesas estarían expuestas a ataques desde varias direcciones y la región del Dnieper es notoriamente difícil de defender. A pesar de ello, los generales franceses creen que es posible ejecutar la operación con éxito si se cuenta con el apoyo adecuado de la OTAN y de los aliados europeos. El espíritu de la Legión extranjera francesa resuena en los preparativos, ya que esta operación requeriría de un esfuerzo conjunto y de una planificación meticulosa para evitar que la intervención se convierta en un desastre. Número 4. Operación BBC. La Operación BBC, en el contexto del conflicto ruso-ucraniano, es una maniobra estratégica que tiene como objetivo apoyar a las tropas ucranianas en la custodia de la frontera con Bielorrusia. Esta misión, planteada por Francia,
pretende relevar a las unidades ucranianas que ya están agotadas por los meses de intensa vigilancia y combate, mientras se previene cualquier posible incursión desde el norte. La operación BBC busca fortalecer esta línea de defensa y su implementación requiere una planificación precisa. El contexto de esta operación es complejo. Bielorrusia, aliada de Rusia, ha permitido el uso de su territorio para operaciones militares rusas, y cualquier movimiento desde esta frontera podría complicar aún más la guerra. Francia, consciente de esta amenaza latente, considera crucial la protección de la frontera bielorrusa para evitar que Rusia tenga una ventaja estratégica. El terreno, cubierto de bosques espesos y colinas, convierte la región en un lugar complicado para maniobras militares, pero también es un terreno ideal para emboscadas y operaciones furtivas. Los generales franceses, con esta geografía en mente, planifican la misión con especial atención a las rutas de acceso y a las posibles zonas de conflicto. El nombre de la operación, BBC, aunque no directamente asociado a la famosa cadena de noticias, tiene un significado propio en clave militar: Coordinación Fronteriza Bielorrusa. Este tipo de denominación refleja el enfoque de la misión, que no se trata solo de relevar a las tropas ucranianas, sino de organizar una defensa firme y segura de la región. Los franceses no solo llevarían a cabo tareas de vigilancia, también entrenarían a las fuerzas locales en tácticas defensivas, aumentando así la capacidad de Ucrania para resistir futuros ataques en esta zona crítica. Los soldados franceses, expertos en misiones de paz y en operaciones de control fronterizo, se preparan para este nuevo desafío. La logística es clave. La región es conocida por sus duras condiciones climáticas, especialmente durante los meses de invierno, lo que añade un nivel extra de dificultad a la misión. Las tropas deben estar equipadas con vehículos todoterreno, tecnología de detección avanzada y un sistema de comunicación robusto que les permita coordinarse con las fuerzas ucranianas en tiempo real. El relevo no será fácil, ya que las unidades ucranianas han estado bajo presión constante, y los franceses deben asegurarse de que la transición sea rápida y eficiente. Mientras los preparativos avanzan, las tensiones en la frontera crecen. Las fuerzas rusas, conscientes de la importancia de la frontera bielorrusa, comienzan a reforzar sus posiciones, lo que aumenta la presión sobre la operación BBC. Las tropas francesas, por su parte, saben que esta misión no será solo de contención, sino también una oportunidad para demostrar su capacidad de resistencia y respuesta rápida en un escenario de guerra asimétrica. La escena es tensa. Los convoyes de tropas francesas se preparan para atravesar las vastas llanuras que separan Bielorrusia de Ucrania. La coordinación con los aliados de la OTAN es esencial, y Francia cuenta con el respaldo de otros países europeos para asegurar que la operación se lleve a cabo sin contratiempos. Sin embargo, siempre existe el riesgo de una escalada, y cualquier movimiento en falso podría desencadenar una respuesta agresiva por parte de las fuerzas rusas. Número 5. Ejercicios militares cerca de la frontera ucraniana. La tensión crece en Europa del Este, y Francia, como parte de la OTAN, ha intensificado sus ejercicios militares en las cercanías de la frontera con Ucrania. El 12º Regimiento de Coraceros, una unidad de élite equipada con 13 tanques Leclerc, es el protagonista de estos ejercicios, que se llevan a cabo en una zona estratégica próxima a la frontera. Estos tanques, conocidos por su avanzada tecnología y potencia de fuego, representan una de las principales herramientas de disuasión de Francia en la región. La escena está cargada de anticipación. Los tanques Leclerc, máquinas de combate que cuestan más de 10 millones de euros cada uno, son puestos a prueba en condiciones que simulan lo que podría ser un enfrentamiento real en el campo de batalla ucraniano. Los motores rugen mientras los vehículos maniobran a través del terreno accidentado, demostrando su capacidad para enfrentar cualquier tipo de amenaza terrestre. Sin embargo, no todo es perfecto. En medio de las maniobras, el teniente Clemens, al mando del regimiento, se enfrenta a una dura realidad. Sus tanques, aunque impresionantes, carecen de contramedidas efectivas contra los drones rusos,
que han demostrado ser letales en conflictos recientes. Este detalle no pasa desapercibido para los altos mandos. La vulnerabilidad de los tanques ante los drones es un problema serio, ya que los drones rusos han sido responsables de la destrucción de numerosos vehículos blindados en Ucrania. Francia, con una de las fuerzas armadas más avanzadas de Europa, se ve obligada a repensar sus estrategias ante las amenazas modernas. Los tanques, que tradicionalmente han dominado los campos de batalla, ahora enfrentan un nuevo tipo de enemigo que opera desde el cielo, y los franceses deben encontrar una solución rápidamente si desean mantener su ventaja táctica. Los ejercicios continúan, y los soldados del 12º Regimiento practican maniobras de asalto y defensa, conscientes de que en cualquier momento podrían ser llamados a actuar en un conflicto real. Las maniobras no solo prueban las capacidades de los tanques, sino también la coordinación entre las distintas unidades del ejército. La comunicación es esencial, y los equipos de tierra y aire deben trabajar en conjunto para maximizar la efectividad de las operaciones. Número 6. Capacidades limitadas de los tanques franceses. La escena en la que los tanques Leclerc, orgullo del ejército francés, enfrentan sus limitaciones es crucial para comprender los desafíos que Francia podría enfrentar en un conflicto moderno. A pesar de su alto costo y tecnología avanzada, los Leclerc tienen una vulnerabilidad que no pasa desapercibida: la falta de defensas adecuadas contra drones, una amenaza creciente en los campos de batalla contemporáneos. Los tanques, que en otro tiempo eran los reyes indiscutibles del terreno, ahora se enfrentan a un enemigo invisible que se desplaza por el cielo, a menudo más rápido y más letal de lo que los vehículos blindados pueden responder. El teniente Clemens, al mando del 12º Regimiento de Coraceros, es consciente de este problema. En medio de los ejercicios cerca de la frontera ucraniana, los tanques se mueven con precisión a través del terreno accidentado, mostrando su capacidad para maniobrar en situaciones difíciles. Sin embargo, a medida que los drones rusos han demostrado su eficacia en el conflicto en Ucrania, Clemens y sus hombres saben que sus tanques están en desventaja. Las contramedidas tradicionales, como las defensas antiaéreas o los sistemas de interferencia, no están diseñadas para lidiar con la nueva generación de drones, que operan a altitudes bajas y atacan con precisión quirúrgica. Los altos mandos del ejército francés observan con preocupación. En las últimas semanas, los informes de inteligencia han señalado el creciente uso de drones por parte de las fuerzas rusas, lo que ha llevado a la destrucción de muchos vehículos blindados ucranianos. Esta amenaza no puede ser ignorada, y Francia debe encontrar una solución. En las reuniones estratégicas, los generales discuten la posibilidad de actualizar los sistemas de defensa de los Leclerc, pero el proceso es costoso y lento. Mientras tanto, las tropas en el terreno deben improvisar, utilizando técnicas más tradicionales para tratar de minimizar la exposición a ataques aéreos. En los simulacros, los soldados practican maniobras evasivas, tratando de reducir su perfil ante posibles ataques de drones. Los vehículos se mueven rápidamente entre posiciones, buscando refugio detrás de colinas y edificios para evitar ser detectados. Sin embargo, todos son conscientes de que estas tácticas solo ofrecen una protección limitada. El verdadero problema radica en la falta de una solución tecnológica efectiva, y esto genera un sentimiento de incertidumbre entre las tropas. En cualquier momento, un dron podría aparecer sobre el horizonte y entonces los valiosos tanques Leclerc quedarían expuestos a un ataque letal. La situación es un recordatorio de cómo la guerra ha cambiado. En el pasado, los tanques representaban la máxima expresión de poder en el campo de batalla. Eran los gigantes de acero que dominaban el terreno y podían destruir todo a su paso. Sin embargo, la llegada de los drones ha alterado ese equilibrio, introduciendo una nueva dinámica en la guerra moderna. Francia, como muchos otros países, se enfrenta ahora al desafío de adaptar sus fuerzas armadas a esta nueva realidad. Los tanques siguen siendo una herramienta poderosa, pero deben evolucionar para enfrentar las amenazas del futuro. Número 7.
voluntarios franceses en Ucrania. El conflicto en Ucrania ha atraído a voluntarios de todo el mundo, y Francia no es la excepción. La escena que involucra a los voluntarios franceses luchando junto a las fuerzas ucranianas es un testimonio de la magnitud de la crisis y del impacto que ha tenido en personas más allá de las fronteras oficiales del conflicto. Estos voluntarios, muchos de ellos exmilitares o personas con experiencia en combate, han decidido poner su vida en riesgo para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. El drama de esta escena comienza cuando se informa de un ataque con misiles rusos en la ciudad de Yarkov. Según los informes, el ataque destruyó un hotel que servía como base temporal para los voluntarios extranjeros, incluyendo a un grupo de franceses. Aunque no hay confirmación oficial del número exacto de bajas, los medios rusos afirman que 60 voluntarios franceses habrían perdido la vida en el bombardeo. Este número, aunque no verificado, refleja la creciente participación de voluntarios internacionales en la guerra y los riesgos mortales que enfrentan. Los voluntarios franceses en Ucrania no están afiliados oficialmente al ejército francés. Se trata de individuos que, por diversas razones, han decidido unirse a la lucha. Algunos son antiguos miembros de las Fuerzas Armadas francesas, con experiencia en misiones internacionales. Otros son civiles con habilidades en combate o logística, que han sido atraídos por el deseo de defender una causa que consideran justa. Para muchos, la guerra en Ucrania representa una lucha por la libertad y la democracia, y están dispuestos a dar su vida por ella. La escena en Yarkov es un recordatorio brutal de los peligros que enfrentan. Los misiles rusos han demostrado ser extremadamente efectivos en la destrucción de infraestructuras y en la eliminación de objetivos estratégicos. El hotel, un edificio de varios pisos que había sido utilizado por voluntarios de diversas nacionalidades, fue alcanzado sin previo aviso. Los escombros cubren la calle y los equipos de rescate trabajan sin descanso para encontrar sobrevivientes. Entre los restos se encuentran las pertenencias de algunos de los voluntarios franceses, lo que confirma que estaban presentes en el lugar al momento del ataque. En París, la noticia del ataque genera conmoción. Aunque los voluntarios no son parte oficial del ejército, su participación en la guerra ha sido un tema de debate en los medios franceses. Algunos los ven como héroes, mientras que otros cuestionan la legalidad y la ética de su participación en un conflicto extranjero sin el respaldo de su gobierno. El presidente Emmanuel Macron ha mantenido una postura oficial de apoyo a Ucrania, pero no ha alentado públicamente a los ciudadanos franceses a unirse al combate. Aún así, los voluntarios continúan viajando al frente, impulsados por su convicción personal. Para las familias de los voluntarios, la situación es angustiante. Muchos de ellos no han tenido contacto regular con sus seres queridos desde que partieron hacia Ucrania, y la falta de información oficial sobre el ataque en Yarkov solo aumenta la incertidumbre. Algunos familiares reciben noticias a través de canales no oficiales, como redes sociales o grupos de apoyo a voluntarios extranjeros, pero la mayoría sigue esperando una confirmación oficial por parte de las autoridades ucranianas o francesas. Número 8. Expansión de la misión militar francesa en Moldavia. Francia ha decidido ampliar su participación militar en el este de Europa mediante una misión permanente en Moldavia, un pequeño país que se encuentra en una posición geopolítica crítica entre Ucrania y la región separatista de Transnistria. Esta misión, establecida en la capital, Chisinau, es una clara señal del compromiso francés con la estabilidad en la región y con la defensa de sus aliados frente a las amenazas rusas. La expansión de la misión militar francesa en Moldavia plantea una serie de preguntas sobre el futuro de la presencia francesa en Europa del Este y sobre cómo influirá en el curso del conflicto en Ucrania. El acuerdo de defensa firmado entre Francia y Moldavia en marzo sorprendió a muchos observadores internacionales. Aunque Moldavia ha mantenido una política de neutralidad desde su independencia de la Unión Soviética,
La creciente presión de Rusia y la situación en Ucrania han llevado al gobierno moldavo a buscar más apoyo militar. Francia, consciente de la importancia estratégica de Moldavia, ha respondido con la apertura de esta misión militar, que no solo tiene un objetivo disuasorio, sino que también busca fortalecer las capacidades defensivas moldavas. En esta escena, la cooperación entre ambos países se desarrolla rápidamente. Las Fuerzas Armadas moldavas, aunque pequeñas, han comenzado a recibir entrenamiento y equipo militar de Francia. Los oficiales franceses supervisan ejercicios de defensa en terrenos cercanos a la frontera con Transnistria, una región controlada por separatistas prorrusos y que alberga un contingente de tropas rusas. La tensión en esta frontera es palpable y la misión francesa se convierte en un factor clave para evitar que el conflicto se extienda a Moldavia. El entrenamiento militar no es el único enfoque de la misión. Francia también proporciona apoyo logístico y de inteligencia a Moldavia, ayudando a reforzar sus defensas cibernéticas y a mejorar su capacidad para detectar y neutralizar amenazas en la región. Estos esfuerzos son parte de una estrategia más amplia para asegurar que Moldavia pueda resistir cualquier intento de desestabilización por parte de Rusia o de sus aliados en Transnistria. Los drones de vigilancia franceses patrullan la frontera, mientras las estaciones de radar recién instaladas monitorean cualquier movimiento sospechoso. La escena se complica aún más cuando Francia comienza a considerar la posibilidad de desplegar tropas adicionales en Moldavia. Si bien la misión original se centraba en el entrenamiento y la asistencia técnica, los recientes informes de inteligencia sugieren que Rusia podría estar planeando un movimiento en la región de Transnistria. Este enclave separatista es visto como una posible vía de entrada para las tropas rusas en caso de que decidan ampliar su ofensiva en Ucrania. Francia, en coordinación con otros países europeos, está dispuesta a actuar si es necesario para proteger la soberanía moldava. El escenario geopolítico en Moldavia es complejo. La región de Transnistria, que se autoproclamó independiente en 1992, ha sido un foco de tensión durante décadas. Con una fuerte presencia militar rusa y un gobierno prorruso, Transnistria representa una amenaza constante para la estabilidad de Moldavia. La misión francesa en Chisinau está diseñada para actuar como un contrapeso a esta amenaza, disuadiendo cualquier intento de Rusia de utilizar la región como un trampolín para sus operaciones en Ucrania o en el resto de Europa del Este. La posibilidad de un enfrentamiento directo entre las fuerzas francesas y las rusas en Transnistria es una preocupación constante. Aunque Francia ha insistido en que su misión en Moldavia es de naturaleza defensiva, el mero hecho de tener tropas francesas tan cerca de la frontera con Transnistria aumenta las tensiones en la región. Los analistas militares advierten que cualquier incidente menor podría desencadenar una escalada mayor, y tanto Francia como Moldavia deben ser extremadamente cuidadosos en su gestión de la situación. Número 9. Dificultades logísticas en una intervención a gran escala. Francia es conocida por su capacidad militar, pero la logística siempre ha sido uno de los aspectos más desafiantes de cualquier intervención a gran escala. En esta escena, se describen los obstáculos que enfrentaría el ejército francés si decidiera desplegar una fuerza significativa en Ucrania o en países vecinos como Moldavia o Rumanía. La distancia entre Francia y estos escenarios de conflicto es considerable, y movilizar miles de tropas y equipos pesados como tanques y artillería presenta un desafío logístico monumental. El ejército francés tiene la capacidad de desplegar aproximadamente 15.000 soldados, según los cálculos más optimistas. Sin embargo, hacerlo requeriría semanas, si no meses, de preparación. Además, trasladar a tantos soldados y equipos desde Francia hasta el este de Europa supone una tarea gigantesca. Las rutas de transporte tendrían que atravesar varios países, lo que podría ralentizar el despliegue y complicar las operaciones. Francia no puede realizar esta tarea sola y dependería en gran medida del apoyo de la OTAN y de sus aliados europeos para coordinar el transporte de tropas, vehículos y suministros.
Uno de los mayores problemas es el transporte de vehículos pesados, como los carros de combate Leclerc y los vehículos blindados Jaguar. Estos vehículos, aunque extremadamente poderosos en el campo de batalla, son difíciles de mover en grandes cantidades a largas distancias. Francia tendría que utilizar una combinación de trenes, aviones y camiones para trasladarlos, lo que requiere una planificación logística muy cuidadosa. Además, las carreteras y puentes en algunos de los países por los que tendrían que pasar no están diseñados para soportar el peso de estos vehículos, lo que podría generar retrasos y complicaciones adicionales. El suministro de municiones también es un desafío importante. En un conflicto de alta intensidad, las tropas francesas consumirían grandes cantidades de municiones cada día. La capacidad de Francia para producir y transportar suficientes proyectiles de artillería y otras municiones es limitada. A pesar de los esfuerzos recientes por aumentar la producción, el ejército francés aún se enfrenta a una brecha significativa en su capacidad para mantener un suministro constante de municiones durante una intervención prolongada. Sin el apoyo logístico adecuado de otros países de la OTAN, las tropas francesas podrían encontrarse en una situación difícil si el conflicto se prolonga. Además de los problemas logísticos, está la cuestión de la moral de las tropas. Francia ha tenido dificultades para movilizar a grandes cantidades de soldados para intervenciones en el extranjero en el pasado, y no está claro si el público francés apoyaría una intervención militar a gran escala en Ucrania. La fatiga de las tropas también es un factor a tener en cuenta. Los soldados franceses ya han estado involucrados en operaciones prolongadas en otras partes del mundo, como el Sahel, y muchos de ellos podrían estar agotados después de años de despliegues continuos. Número 10. Paralelismos históricos con la intervención de 1918. El año 1918 marcó un momento crucial en la historia de Francia, cuando el gobierno decidió lanzar una expedición militar a Ucrania, en un intento por salvar a los ejércitos blancos rusos del colapso ante el avance bolchevique. En este contexto, los paralelismos con la situación actual son evidentes, ya que Francia se encuentra nuevamente ante la posibilidad de intervenir en Ucrania, esta vez contra las fuerzas rusas en lugar de apoyarlas. Este episodio histórico es una lección sobre los riesgos y las complejidades de intervenir en una guerra civil extranjera y cómo los errores del pasado pueden repetirse si no se aprende de ellos. La intervención de 1918 fue un fracaso absoluto. Las tropas francesas, junto con un contingente griego, desembarcaron en la ciudad de Odesa con la esperanza de estabilizar la situación y frenar el avance bolchevique. Sin embargo, desde el principio, la misión estuvo condenada. Las tropas francesas, agotadas por años de guerra en el frente occidental, no estaban motivadas para luchar en una guerra que consideraban ajena. Además, las condiciones climáticas en Ucrania eran extremadamente duras, y las tropas coloniales francesas, acostumbradas a climas más cálidos, sufrieron gravemente en el frío invierno del este de Europa. La falta de coordinación entre los ejércitos blanco y francés también fue un factor clave en el fracaso de la misión. Los ejércitos blancos, a pesar de su oposición al bolchevismo, estaban profundamente divididos y mostraban poca voluntad de luchar en una causa común. Los franceses, por su parte, no entendían bien las dinámicas internas de la guerra civil rusa y cometieron numerosos errores tácticos que debilitaban su capacidad para realizar operaciones militares efectivas. La falta de una estrategia clara y los recursos limitados que se les asignaron hicieron que la misión se viera rápidamente sobrepasada por las fuerzas bolcheviques. Uno de los problemas más graves fue la moral de las tropas francesas. Tras años de combates en la Primera Guerra Mundial, los soldados esperaban ser desmovilizados y regresar a casa. En lugar de eso, se encontraron luchando en una guerra en la que no tenían un interés personal ni político claro. Los informes de la época hablan de motines entre las tropas francesas, algunos de ellos inspirados por el creciente movimiento bolchevique en Europa. La desmoralización y el descontento entre los soldados hicieron que la operación fuera insostenible.
Finalmente, en marzo de 1919, las tropas francesas se vieron obligadas a retirarse de Odesa, abandonando a sus aliados en medio del caos. La intervención fue una humillación para Francia y dejó una lección dolorosa sobre los peligros de involucrarse en conflictos civiles sin un plan claro y con fuerzas insuficientes. Este fracaso también debilitó la influencia de Francia en Europa del Este durante las décadas posteriores, y su intervención en Ucrania pasó a ser recordada como una advertencia sobre los riesgos de la intervención extranjera en conflictos complejos y multifacéticos. El futuro se está moldeando ahora y cada decisión cuenta.